de acontecimiento histórico, así sin matices. Es histórico con todas sus letras porque dice la memoria colectiva que Alfonso Guerra y Felipe González llevan bastante tiempo sin hablar juntos en público. Se han visto, por supuesto que sí, se han visto, y hay un ejército ahí, hoy mismo ahí está ese ejército de analistas queriendo escudriñar sus gestos, su vida privada, para sentenciar sobre lo inescrutable, cómo de bien se llevan, si se abrazan, si no se abrazan, si se saludan, qué se dirán uno a otro. Estas dos personalidades históricas que transformaron España juntas con enorme inteligencia y con carisma a raudales. Lo cierto es que Alfonso Guerra decía, se dijo que la última vez que nos vimos, o la última vez que hablamos en público juntos, que según parece fue hace 8 años, según la memoria de Alfonso, 9 años, decía Alfonso, y claro, decían, no se saludaron. Dice, pero ¿cómo nos vamos a saludar si llevábamos 20 minutos hablando los dos en un salón aparte? Claro, cuando salimos al escenario, pues ya nos habíamos saludado. De modo que hay una mítica ahí, ¿verdad?, sobre la relación entre ambos, sobre la que Manuel también ha hablado en estos días de presentación del libro. Bueno, pues bien, amigos y amigas, voy a ser muy breve. Aquí están Felipe González y, de manera destacada, si me lo permite el presidente, por supuesto, Alfonso Guerra, porque él es hoy el protagonista indiscutible, porque de él y sobre él es La rosa y las espinas, y sobre el vicepresidente Guerra y su libro es sobre lo que queremos hablar hoy. Pero, por supuesto, me siento también en una cierta obligación de referirme al momento que vivimos. A nadie se le oculta que tanto Felipe González como Alfonso Guerra han expresado su opinión sobre la actualidad política más inmediata de nuestro país. Yo no sé qué dirán, por supuesto que no tengo ni idea de qué dirán, pero digan lo que digan, sea lo que sea, a mí me llena de orgullo que sea en el Ateneo de Madrid. Porque miren, aquí antes, mucho antes, durante y después de llevar sus debates al Congreso de los Diputados, discutían en esta misma sala, en estos mismos salones, discutían dos de nuestras más ilustres socias, brillantes las dos, valientes las dos, progresistas las dos. Clara Campoamor defendía durante la Segunda República, sin matices ni excusas, el sufragio femenino, el derecho a votar de las mujeres. Y Victoria Kent, que también era socia del Ateneo, estaba en contra y votó en contra. Creía que las mujeres, como es bien sabido, no estaban preparadas para votar, decía. Votarían, decía, lo que le ordenara su párroco o su marido. Y eso, pensaba ella, podría ir en contra de la victoria de las fuerzas republicanas en aquel tiempo. La integridad de ambas mujeres era indiscutible, como lo era su compromiso con los derechos de las mujeres, pero discrepaban de las soluciones estratégicas de su lucha. Estas paredes, estos salones fueron testigos de esos debates apasionados, a veces casi trágicos, lo parecían, de algún modo parecían trágicos. Quiero decir, y termino ya, que esta es la casa de la palabra y que bienvenida sea siempre la palabra, sobre todo la palabra que se pronuncia por amor al país, con respeto a la verdad y con tolerancia por la diferencia. Que tengamos hoy aquí junto a Imelda Navajo y con Manuel Lamarca a dos personalidades históricas que pusieron su palabra, su inteligencia y su carisma al servicio de nuestro país, es un privilegio para el Ateneo de Madrid. Y yo les doy gracias a ellos, como se lo doy a la editorial La Esfera de los Libros y a Manuel, por elegir el Ateneo para esta tarde histórica. En fin, termino ya, 30 segundos puramente publicitarios. El presidente González se hizo socio del Ateneo de Madrid hace unos meses. Y yo se lo agradezco, y él lo sabe, se lo agradezco profundamente. Además, el vicepresidente Alfonso Guerra se hizo socio en el año 1986. Tenemos su ficha por ahí guardada y la enmarcaremos. Te prometo que la enmarcaremos, o le prometo que la enmarcaremos. Yo me voy a encargar de arreglar ese asunto. Lo he intentado antes. El señor Guerra me ha dicho, bueno, vivo en Sevilla y lo tengo un poquito más difícil. Le he dicho que como mínimo se haga socio del Ateneo de Sevilla. Pero, en fin, si pudiera ser del de Madrid también lo arreglo. De todos modos, sirva esto para decirles, señoras y señores, que les pido que se hagan socios del Ateneo de Madrid. No sé si lo han entendido bien, pero háganse socios del Ateneo de Madrid. Gracias.
porque, como ven, de acontecimientos históricos, de buena gente y de palabra, este lugar está repleto y con ganas de aportar a nuestra sociedad. Así que muchísimas gracias. Imelda, cuando quieras. Gracias. Muchas gracias, Luis. Autoridades, amigos, en nombre de la Esfera de los Libros, buenas tardes, bienvenidos a este gran acto histórico con motivo de la presentación del libro de Alfonso Guerra, La rosa y las espinas. Muchas gracias, ante todo, al presidente Felipe González por su presencia hoy aquí. Es un honor para nuestra editorial que hoy estén estas dos grandes figuras de la historia política a nuestro lado. La rosa y las espinas es un libro que recoge las más de 9 horas de grabaciones que el cineasta Manuel Lamarca realizó en marzo de 2022 para hacer un documental en que repasaba la trayectoria personal y política de Alfonso Guerra. Un documental que ha recibido ya numerosos premios de prestigio en varios países. En estas páginas, una suerte de memorias en las que el que fuera vicepresidente del Gobierno de Felipe González se muestra directo y sin las cortapisas de lo políticamente correcto. Aquí el lector podrá conocer los entresijos de la transición, cómo se desarrolló la elaboración de la Constitución, el golpe del 23F, la histórica victoria del PSOE de 1982, su trabajo como vicepresidente o su salida del Gobierno, sin olvidar al hombre detrás del político, su faceta más personal y familiar, sus reflexiones sobre la vida, el amor y la muerte, también sus gustos literarios, musicales o cinéfilos, enriquecidos por el trato con las personalidades de todo tipo que ha conocido a lo largo de su vida. Un fresco, como el mismo Guerra indica en este libro, con el que se podría construir una época. Por supuesto, quería dar las gracias a Alfonso Guerra por confiar una vez más en la Esfera de los Libros para publicar este nuevo título, tras el gran éxito de su anterior obra, La España en la que creo, en defensa de la Constitución, un ensayo que ya ha alcanzado 6 ediciones. Y por último, dar las gracias al escritor y cineasta Manuel Lamarca y también al Ateneo de Madrid, a Luis Arroyo, por acogernos en su cátedra mayor. Muchas gracias y ahora pasamos a ver un resumen del documental Guerra, Alfonso, el hombre detrás del político. Gracias. Cámara, graba. Sonido, grabando. Vamos a ver lo que no se ha visto, porque la política lo dominaba todo y detrás había un hombre con estas características. Esto puede ser una interpretación, y la otra interpretación es que el hombre está oculto. Nacionalizar no se puede identificar mecánicamente a Progreso. Va detrás del político. Interpretación que yo no aceptaría. Y no nacionalizar no se puede identificar mecánicamente a conservadurismo. El hombre no ha estado detrás del político, el hombre ha estado delante. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Absolutamente indubitable que si el rey se pasa al otro lado, el golpe triunfa. Para mí los personajes de las novelas que yo leo son personajes de mi vida. No hubo tal escándalo, fue un invento de los contrarios políticos, pero no tiene ninguna relación, por más que se empeñen los periodistas en eso, ninguna relación. Saltan con el puño en alto diciendo, oh tan sí. Cuando yo vi aquello digo, esto está ganado. Él tenía capacidad de improvisación. No se puede. Hay que hacerlo críticamente. Hay que ser socialistas antes que marxistas. Y yo era muy minucioso trabajando. Los problemas serios los está creando el señor Suárez y su gobierno. Entonces teníamos aspectos muy complementarios que nos sirvió mucho. Además la gente después creó una imagen que funcionó. O sea, el mundo
ha caminado hacia la comodidad, hacia la nivelación. Yo voy al museo, la contemplo, y mientras la contemplo, la estoy poseyendo, es mía, esa obra es mía. En el momento en que la estoy disfrutando, contemplando, el gran amor, el enamoramiento, que es lo que ilumina la conciencia, porque es el impulso hacia lo otro, es fundirse con otro ser. Ya paso la palabra a Manuel Lamarca. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Se me oye? Vale. Bueno, pues supongo que mucha de la gente que haya comprado el libro, yo también lo pensaría, cuando haya visto la portada habrá dicho Alfonso Guerra en conversación con Manuel Lamarca. ¿Y quién es Manuel Lamarca? Bueno, pues aquí está Manuel Lamarca, en carne y hueso. Encantado de estar aquí con todos ustedes, ¿no? La verdad es que cuando empezamos con el documental no pensaba que iba a terminar en un libro y desde luego no pensaba que iba a tener el honor de estar aquí esta tarde compartiendo mesa con estas personas tan relevantes, ¿no? Así que, si me permiten la comparación, me siento un poco como si tocara la flauta en la orquesta del pueblo y de repente te dijeran vas a ser telonero de los Rolling Stones. Y uno dijera, pero bueno, pero los Rolling Stones, ¿pero qué va a estar? ¿Keith Richards y Mick Jagger? ¿Con los dos? Y pues sí, con los dos. Cuando venía en el tren desde Córdoba para el acto, me iba acordando de ese primer viaje que hice el 11 de enero de 2022 para ver por primera vez a Alfonso Guerra, y proponerle hablar en persona para ver si realmente tenía interés en participar en el documental. Recuerdo que iba con un amigo, Paco, que después participó en el documental como cámara, y cuando íbamos para Sevilla me dice Paco, ¿estás nervioso por hablar ahora y por ver a Alfonso Guerra? Y digo, hombre, digo, bueno, yo qué sé, ¿tú cómo me ves? Y me dice, yo la verdad es que te veo muy nervioso. Y digo, bueno, pues vale, muchas gracias por el ánimo, ¿no? La verdad es que sí que estaba muy nervioso cuando llegué a hablar con él. Salió todo muy bien porque de ahí se comprometió, dio el sí para hacer el documental. El otro día, hace unos días, estuve viendo en televisión una película que les recomiendo, que se llama La Última Estación. Es una película del año 2009 donde se narran los últimos años de la vida de Tolstoy. Hay una escena al principio de la película cuando el secretario el que sería su secretario personal, Bulgakov, se reúne por primera vez con Tolstoy. Bulgakov era bastante joven y entonces empiezan a hablar, es la primera vez que se ven, y en un momento determinado Tolstoy le pregunta, lo ve conmovido y le pregunta qué es lo que le pasa, ¿no? ¿Qué te pasa, no? Y él se pone a llorar y dice, bueno, es que estoy pensando que usted es el gran Leo Tolstoy y yo soy un don nadie y estoy aquí hablando con usted, ¿no? Bueno, pues cuando vi el otro día la escena esa me sentí un poco identificado porque fue algo parecido a lo que yo sentí en aquella primera ocasión con Alfonso, ¿no? Usted es el gran Alfonso Guerra y yo soy aquí un don nadie y estoy hablando con usted, ¿no? Creo que no lloré. Creo que no lloré, pero porque dijo que sí, que hacía el documental. Si llega a decir que no... Después he leído el epílogo que ha escrito Alfonso, y en ese epílogo he conocido que iba con la idea de decir que no. Así que, bueno, el día que lo leí, como no lo sabía, casi se me corta la digestión. Menos más que había dicho que, bueno, que dijo que sí, ¿no? Así que ahora lo primero que quiero hacer públicamente es darle las gracias en público a que dijera que sí. Y bueno, como a los dos nos gusta la poesía, si lo digo de forma poética, Alfonso, puedo decir que ha sido el no más bonito de mi vida. ¿Por qué pensaba que podía decir que no? ¿O por qué iba yo con ese miedo, aparte de hablar por primera vez con Alfonso? Bueno, porque al final tomé la decisión de financiar y pagar el documental de mi propio bolsillo.
Afortunadamente no era lo que el viento se llevó, he podido pagarlo de mi propio bolsillo, ¿no? No voy a entrar en detalle de por qué tomé esa decisión, pero voy a decir simplemente que la reflexión final que me llevó a pagarlo fue el que pensé, prefiero pagarlo, prefiero que me cueste el dinero, pero que se haga tal y como yo quiero que se haga, a que me paguen por algo con lo que después no me voy a sentir a gusto o no me voy a sentir identificado. Se va a hacer de forma que yo no voy a estar de acuerdo con cómo se hace, ¿no? Y esa fue un poco el resumen de por qué lo financié yo, lo produje por mí mismo. Claro, es verdad que había muchas limitaciones. El documental se ha hecho de forma muy voluntariosa. Lo hemos hecho, solamente estábamos, 2 cámaras me acompañaban, yo estaba como director y como entrevistador durante el documental, y de las 2 cámaras solamente tuve dinero para pagar a uno las 4 jornadas de rodaje. Otro, que era Paco, el que vino conmigo en el tren para Sevilla, solamente pudo estar 2 días, ¿no? Recuerdo que el primer día de rodaje, cuando estábamos rodando en el hotel, íbamos por el pasillo, yo acompañaba a Alfonso, Alfonso se sentó en la silla donde íbamos a grabar la entrevista, y mientras estábamos preparando el equipo, el material, Alfonso me preguntó, ¿hay maquillaje? ¿Tenéis maquillaje? Y bueno, yo la única contestación que le hice, que le pude decir aquello fue... Es decir, la cosa no daba para más, ni había maquillaje, incluso en algunos momentos Alfonso tenía que ir tocando, o sea, paraba él mismo la grabadora, estuve por ponerlo en los agradecimientos del equipo técnico, ¿no? El caso es que cuando terminó el primer día, la jornada de rodaje, y Alfonso ya se marchó, a Teo y a Paco, que ese día estábamos los 3 juntos, cuando terminamos le pregunté, ¿cómo lo habéis visto? Y me dijeron, hombre, yo lo he visto, nosotros lo hemos visto bien, hemos visto que ha ido la cosa bien y tal. Y inmediatamente les pregunté, ¿vosotros pensáis que este hombre va a volver esta tarde? Porque yo pensaba que este hombre no vuelve esta tarde, ¿no? A lo mejor llama y dice que don Alfonso no puede venir esta tarde. Afortunadamente, a pesar de todos los problemas de escasez de medios y de todas las limitaciones, de la primera limitación, la escasez a lo mejor de talento por mi parte, pues terminó el documental, algo que tengo que agradecerle nuevamente. A la hora de hacer el documental, y ya voy terminando, porque algunos pensarán, ya voy terminando, porque aquí lo que importa es lo que diga Alfonso y lo que diga Felipe, entiendo. Y además alguno estará pensando, como este hombre siga hablando, me da tiempo de leer el libro aquí antes de que termine. Así que no se preocupen que no va a ser caso. Cuando estábamos ya rodando, hay una frase de Joseph Leo Mankiewicz, que dirigió La Condesa de Escarza, que es una película que adoro, y Julio César, de la que hablamos en el libro con Alfonso y en el documental. Mankiewicz decía, un buen director de cine es aquel que crea un ambiente agradable de trabajo. Yo creo que eso sirve para un director de cine, para el que tiene una cafetería y para cualquier ámbito de la vida, ¿no? El que la gente esté a gusto, yo creo que es fundamental cuando trabajas con ellos. En este caso, yo lo que pretendía simplemente es que Alfonso estuviera a gusto, por lo menos que vuelva por la tarde, ¿no? Como había comentado antes, después de empezar el rodaje, y que él hablara en plena libertad. Creo que eso, salvo que me diga lo contrario, creo que lo conseguimos, en el sentido de que yo creo que él disfrutó del rodaje, habló con plena libertad. Y el objetivo final del documental y del libro es hacer que esas grabaciones de más de 9 horas que ocuparon el rodaje del documental, pero que en bruto, digamos, ¿no? Pero que en el documental editado no está todo, por lo menos a través del libro permanezcan, ¿no? Y después, y ya termino, el interés o el objetivo mío, aparte de como cineasta y incluso como ciudadano, es ofrecer un testimonio en primera persona de una personalidad humana y política que creo que es de las más relevantes de la España de los últimos 40 años. Creo, he dicho, y eso también lo pongo en el prólogo del libro, que sinceramente pienso que el documental y el libro van a tener mucho más interés dentro de 50 años posiblemente que ahora mismo, porque poder recuperar ese testimonio en primera persona dentro de tantos años,
pues va a ser muy relevante, ¿no? Porque la sociedad, me temo, olvida muy pronto y, bueno, me parece que eso, espero haber aportado ese granito de arena para el legado de la historia de España, de la historia política de Alfonso Guerra y de la historia de nuestra democracia, modestamente. Y ahora sí, muchas gracias por su atención. Interviene ahora el autor, Alfonso Guerra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo al Ateneo de Madrid y a su presidente Luis Alegre que nos haya acogido, la hospitalidad, y que el personal que ha trabajado para organizar esto del Ateneo, le quiero agradecer también su trabajo. Igualmente agradezco a Imelda Navajo, que vio enseguida que había un libro en este documental, a Verónice Galaz, a Mercedes Pacheco, que han trabajado en la edición, a Antonio Luis Hernández y a Rafael Delgado y Pedro Bofil, que han organizado este acto, que es un poco complicado con tanta gente, a Manuel Lamarca por haber hecho el documental y de una manera muy especial a Felipe González por estar aquí. Es verdad que no han pasado 30 años desde que nosotros nos hemos reunido, ¿verdad? Pero no es habitual que la gente nos vea en un escenario actuando a los dos. Y de una manera muy especial a todos ustedes, a todos vosotros, que realmente habéis venido aquí con una expectación que no sé si la vamos a cubrir, porque esta es la presentación de un libro, lo sabe, ¿no? Es que parecería que hubiera algo más. Pero si lo pienso bien, si lo pienso un poquito, no me sorprendo tanto, porque en alguna mente lunática se ha dicho que esto puede ser como un complot, una conspiración en la que hay incluso gente de otros partidos. ¿Dónde habéis metido la gente de los otros partidos? Yo no la he encontrado. Bueno, esto es una presentación y quiero decir cómo hemos llegado a este libro. ¿Por qué está este libro aquí? En el año 19 yo recibo una llamada de un señor que yo no conocía de nada, resultó ser el que tengo aquí a mi izquierda, que por cierto, no tienen ustedes que esperar 50 años para leer el libro, ¿eh? Lo pueden leer ahora. Bueno, entonces pretendía hacer un documental. Claro, yo digo, no me interesa, yo no tenía ningún interés y además pensaba que no tenía interés para nadie que yo hiciera un documental sobre mi propia vida. Le dije que no, pero insistía. Hablo de mayo del año 19. Estuvo como una gota malaya insistiendo hasta marzo del 22. O sea, fueron 3 años. Y pum, pum, y pum, pum. Al final ya solo quería contármelo, no para hacerlo, sino para contármelo. Entonces yo decidí, bueno, que iba a ir un ratito, lo cité en el hall de un hotel, no quise ni una habitación en el hall, iba a ir un ratito a que me contara, pero llevaba la decisión absolutamente cerrada de decir que no. Lo que pasa es que me encontré con lo contrario de lo que me esperaba. Yo creí que era una productora con muchos medios, mucha gente, dinero, y era un profesor que había ahorrado un dinerito y se lo quería gastar haciendo una peliculita porque le gustaba, un apasionado del cine. Y entonces, la verdad es que a mí me dio un poco de vergüenza decir que no. Digo, este hombre, ¿cómo le voy a decir que no a este hombre? Entonces, para no contradecirme totalmente, le dije, bueno, pero 4 días, ¿eh? 4 días y nada más. 2 esta semana y 2 la semana que viene. ¿Estaba encantado? Ah, sí, nada, estupendo. Entonces ahí empezamos a rodar y yo decía, bueno, ¿a quién puede interesarle que yo esté sentado en una silla en la habitación de un hotel dando opiniones sobre la muerte, sobre el amor, sobre la OTAN? ¿A quién puede interesarle eso? Oye, saca el papel ese, saca el celuloide, lo manda por ahí y le dan un premio, el mejor documental en el Festival del Pacífico en Vancouver, en Canadá. Después le dan una mención honorífica en el Festival Internacional de Londres. Le dan el premio de la crítica en el Festival de Kerala, en la India. Digo, bueno, y estos tíos en la India, ver a un tipo español hablando de los problemas de España y le dan el premio de la crítica, esto debe ser bueno, porque yo no lo entiendo, la verdad, sigo sin entenderlo, ¿eh? Bueno, entonces, es un libro en el que hay muchos asuntos. Yo trato muchos asuntos. Si cojo el índice, verán ustedes que trato
de muchísimas cosas. Muchas son políticas y otras muchas son de la vida, de la familia, del amor, de la muerte. Pero son opiniones que, para mi parecer, lo único importante es que son opiniones muy sinceras, porque no están pensadas. Todos los libros que yo he escrito hasta ahora están muy pensados, muy elaborados, después voy a consultar algo, un dato. Esto no, esto es preguntaba sin yo saber qué me iba a preguntar y yo soltaba lo que tenía en la mente, que es una compilación, es una acumulación de muchas lecturas, muchas conversaciones con otros, pero improvisada. Por tanto, es bastante sincera y, como decía hace un momento Imelda, de lo políticamente correcto no hay nada. Es todo políticamente incorrecto, porque es sincero y es como yo lo pienso. Claro que lo hago desde un posicionamiento político. Ahora toca poner en causa si queremos o no queremos nuestras siglas. Oiga, las siglas estas, PSOE, partido. Yo hace casi 70 años que empecé a trabajar, a reconstruir un partido, o sea, si le tendré yo amor. Socialista es lo que siempre he pensado, y lo que digo yo equivale para tantos que hay aquí con los que me he encontrado durante años y años trabajando por lo mismo, por el partido, por el socialismo. Obrero, a mí me gusta trabajar, me gusta la gente que trabaja, los obreros intelectuales y manuales, y español. Amo a España, y lo aprendí de los socialistas muchos años antes de que yo pudiera tener sentido común, si es que lo tengo. Y lo aprendí de ellos. Por tanto, habrán oído quizás en estos días que se dicen expresiones contra los que ponen en causa algún proyecto concreto. Yo creo que una persona, si es de izquierda, tiene no el derecho, tiene la obligación de no callarse si ve injusticias, si ve arbitrariedades, si ve errores, pero los vea en la zona conservadora o en la zona progresista. No puede callar, tiene que decirlo. Como digo, se dicen cosas porque algunos están sosteniendo posiciones discrepantes que enseguida verán que no son tan discrepantes, sino más bien coincidentes durante un tiempo. Es decir, que uno defiende lo que defiende su organización, su secretario general, su presidente, y lo sigue defendiendo durante un tiempo. Pero es que mientras tanto el otro ha cambiado. Entonces yo debo tener pilas Duracell, porque yo sigo defendiendo, y resulta que ya me encuentro con que el otro está defendiendo una cosa no diferente, sino contraria. Y me ha pasado con muchas cosas. Yo con Podemos ni hablar, no podría soñar ni dormir. Oye, yo estoy de acuerdo y lo defendí. Al poco tiempo me quedé un poco en la escalera sin escalera y colgando de la brocha, porque resulta que Podemos sí. Oye, que esto es una rebelión, decía el presidente del gobierno. Oye, una rebelión. Yo decía, claro que es una rebelión, pero al poco tiempo ya no era rebelión. No va a haber indulto, y a mí siempre me cogía defendiendo lo que defendía la organización. O sea que yo no he sido desleal, yo no he sido disidente, más bien ha sido disidente el otro, que va cambiando. He dicho hace unos días que cuando leí la declaración que había hecho Juan Pablo Fussi, me entró un desgarro interior muy fuerte, porque dijo literalmente: siento todo lo que ocurre hoy como la derrota de mi generación. Y a mí eso me desgarró, porque a esa generación también pertenecía yo, y pertenecemos muchos de los que estamos aquí, con los que yo he hecho mucho camino y ellos conmigo. Una generación que en los años 70 decidió contravenir la historia violenta de España, logrando un acuerdo general de convivencia en común que apoyaron conservadores, socialistas, comunistas y nacionalistas. Por eso, cuando hablo de esto, no puedo olvidar el discurso de los nacionalistas cuando un diputado vasco presentó una enmienda para que la Constitución recogiera el derecho de autodeterminación, y los nacionalistas catalanes dijeron: nunca
apoyaremos esta enmienda, porque nosotros ya nos hemos autodeterminado. Nuestra autodeterminación es esta Constitución. Y añadió, dicho esto, quisiera decirle por qué no hemos votado la enmienda de la autodeterminación. No la hemos votado por razones obvias, porque nos ha parecido que la enmienda del señor Letamendia prejuzgaba un separatismo, es decir, que su autodeterminación llevaba a un objetivo final separatista que evidentemente no es el nuestro. Con este discurso solemne, vean ustedes quién es disidente de quién, cómo ahora están en la tesis en la que están, en la contraria de la que entonces sostenían. Pero lamentablemente los demócratas teníamos tantos deseos de que por una vez la construcción de la democracia contara con todos, también con los nacionalistas, la construcción del Estado, que les creímos. Hoy, después de aquella creencia ingenua, hoy, ¿de qué se habla en la política de cada día? De la posibilidad de una amnistía para los condenados por un delito de sedición y de la posible convocatoria de un referéndum secesionista de autodeterminación. Y se debate además con una polémica muy tramposa, ocurre con frecuencia con los nacionalistas. Se debate sobre si una ley de amnistía cabe o no cabe en la Constitución, pero oiga, antes hay que hacer otra pregunta previa, si es justa, si la merecen aquellos a los que se le quiere conceder, si conviene a la nación, si significa un progreso democrático o un retroceso histórico. A mi parecer, la amnistía significa la humillación deliberada de la generación de la transición, la generación que supo encontrar el consenso como manera de resolver los litigios históricos que cada pocos años precipitaba a España en una tumba de dolor y muerte. La amnistía significa la condena de la transición y de la democracia, lo que buscan desde el año 2015 los jóvenes inmaduros de la llamada nueva política, que no era otra cosa, no es otra cosa que una estafa descomunal. Significa la condena del 90% de los españoles que votaron la Constitución en 1978 y que encuesta tras encuesta manifiestan su preferencia por la vuelta a la política de acuerdos entre los partidos que defienden la Constitución. Tras el indulto a los protagonistas de un golpe a la democracia constitucional, llegó la desaparición del delito de sedición en el Código Penal. Ahora la amnistía. Pero si el indulto es el perdón para los delitos cometidos, la amnistía es la desaparición de la responsabilidad por lo que hicieron. Es decir, que no delinquieron, que fueron justos cuando se alzaron contra la legalidad porque ésta era injusta. Es una criminalización que un demócrata no puede aceptar. Esta es la razón que explica por qué la amnistía se concede siempre cuando en un país se pasa de un régimen dictatorial a un sistema democrático y se hace además por unanimidad, no con medio parlamento en contra del acuerdo. Así que yo solicito como ciudadano de una democracia, yo pido como socialista que no se dé ese paso, que no se otorgue una amnistía que falsificaría la historia, que convertiría en represores a los demócratas y presentaría como demócratas a los felones que atentaron contra la libertad y la democracia y que repiten cada día que volverán a hacerlo. ¿Qué se pretende con la amnistía? Borrar un pasado democrático, el de los últimos 45 años, para pasar a un futuro execrable. La pregunta no es si cabe en la Constitución. La pregunta previa es si se puede extinguir la responsabilidad penal de aquellos que, según el Tribunal Supremo, en su informe contrario al otorgamiento de los indultos, dijo, han sido autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional, a voltear el funcionamiento ordinario de las instituciones y, en fin, a imponer la propia conciencia frente a las convicciones del resto de ciudadanos.
Se está fraguando una decisión que, en caso de tomarse, dejaría una hipoteca enorme que lastraría el futuro de la nación. Porque cuando 40 o 50 años más tarde la nación española mirase hacia atrás, se preguntaría cómo fue posible que la nación se negara a sí misma, que una sociedad democrática renunciara al derecho a defenderse frente a los que pretenden destruirla. Aceptar en silencio esta agresión nos convertiría en cómplices de la ruptura del pacto constitucional. Cuando un gobierno de cualquier signo decide adelantar las elecciones, la celebración de elecciones, se argumenta que, dada la circunstancia política, lo que prima es que hablen los ciudadanos, que hable el pueblo, se dice. Pero una vez que el pueblo ha hablado, en algunas ocasiones, las fuerzas políticas hacen lo contrario de lo que han dicho los ciudadanos. En las pasadas elecciones, en julio, el mensaje es claro y fácil de entender. El 73% de la Cámara la ocupan dos partidos, el PP y el Partido Socialista, mientras que el resto se reparte entre una veintena de partidos. Sin embargo, las importantes decisiones políticas dependen de un partido, Junts per Catalunya, que ha obtenido el 1,6% de los votos. ¿Cómo es posible que dos partidos mayoritarios no actúen para rechazar que el 1,6% determine la política en España? En la actividad política española todo depende de las exigencias nacionalistas, a pesar de que todo el nacionalismo sumado presenta solo el 6% de los votos. ERC el 1,8%, Junts per Catalunya el 1,6%, Bildu el 1,3%, el PNV el 1,1%, BNG el 0,6%, el 6% dominando sobre el conjunto de la nación. Esquerra Republicana y Junts, además, en estas elecciones han perdido 550.000 votos, el 35% de sus votos, y han perdido el 50% de sus escaños. Y resulta que, perdiendo todo eso, ahora tienen más fuerza que nunca. Eso es lo contrario a la democracia. Y no hay que hacer caso de encuestas que se fabrican. La inmensa mayoría de las encuestas hablan del 86% de acuerdo con la vuelta al consenso de los años 70. Los dos grandes partidos tienen que hablar y llegar a algunos acuerdos, aunque solo fuera para limitar el poder de los partidos que quieren la destrucción de la democracia que establece nuestra Constitución. Y solo se puede hacer por vía electoral, sobre todo. O se sube el umbral, que hoy no deja a nadie fuera, o se prima al partido que gane las elecciones, como se hace en otros países, muy recientemente en Grecia. Todo empezó en diciembre de 2003 con el Pacto del Tinel, el perverso acuerdo de comprometerse a no firmar acuerdo de gobernabilidad con un partido concreto, en este caso el Partido Popular. Se trata de aislar con un cordón sanitario no a la extrema derecha o a la extrema izquierda, sino al Partido Conservador Constitucionalista, forzándole a pactar solo con la extrema derecha. En mi infancia existía una profesión en los pueblos andaluces, pueblos blancos, que era el blanqueador, el blanqueao, o el encalador, encalaó, que venía con la pintura blanca, pum, pum, y ponía la fachada de maravilla, blanco, blanco, que parecía una biscotela. Pues ese blanqueador es una afición que hoy tienen los partidos, los principales partidos de España, y los partidos blanqueados se aprovechan y deconstruyen el orden constitucional. Los políticos en España han optado por un discurso para grupos minoritarios, olvidando la necesidad de un discurso a la nación que afecte a la gran mayoría como a las minorías. En particular, me interesa señalar que está ocurriendo en la izquierda, por supuesto en la derecha, pero es menos de mi interés. La izquierda ha pospuesto los pilares de su pensamiento, la lucha contra la desigualdad y la defensa de la libertad, a favor de cuestiones de identidad, sea esta de lengua, de territorio, de sexo o de religión. Claro, y eso no es la base del socialismo. El pilar de la libertad, hay que constatar que hay algunos territorios donde no hay libertad plena. Por ejemplo, en Cataluña no hay libertad para hablar la lengua que cada uno tiene como lengua propia o lengua madre. Claro, estos días hemos asistido, ayer mismo, no, hoy, ayer, me parece que fue ayer, con esto de la traducción simultánea. Pero claro,
hay mucha prisa para que se hable catalán en el Congreso, pero en los colegios los niños en Cataluña no pueden hablar castellano ni en el recreo. Tienen inspectores que se lo impiden. Claro. Y este disloque de la traducción que han montado en el Congreso, resulta que cuando habla un señor en euskera, en vasco, el de habla catalana no lo recibe en catalán, lo recibe en español. Y cuando hablo en catalán, el gallego no lo recibe en gallego, lo recibe en español. Entonces, ¿para qué hacemos todo esto? Si todos lo reciben en español. Bueno. No quiero entrar a otras muchas cosas que se me ocurren, pero paso por encima. Pero sí quiero decir que la izquierda ha de tomar distancia de los partidos que propugnan el separatismo. El nacionalismo es una ideología regresiva e insolidaria que atenta contra la convivencia. Y el futuro de la democracia española necesita que unos y otros abandonen las posiciones de trinchera, lo que podría facilitarse si la derecha asumiera la condena con naturalidad, no con carácter excepcional, la condena desde la dictadura del general, y si la izquierda dejase de mirarse en una república que no se corresponde con sus ensoñaciones. Después de unas elecciones legislativas como las de julio, los dos grandes partidos se vuelven a sus extremos para buscar apoyos, engordando así a los partidos que están contra el modelo de sociedad que describe la Constitución. No quiero seguir mucho más, pero permítame solo unas precisiones. El Parlamento, en ninguna parte del mundo, pero desde luego en España tampoco, ya no ocupa el lugar central del sistema político español que le atribuyó la Constitución de 1978. Mantiene su función de legitimación, pero ha perdido bastante de su función legislativa y su función controladora está cápita disminuida. Ha sido un profesor, el profesor Ruiz Robledo, quien nos recuerda que Winston Churchill advirtió que la Primera Guerra Mundial supuso un cambio fundamental en el derecho constitucional británico, porque dio un peso institucional al gobierno tan grande que no tenía con anterioridad, pero que no perdió cuando la guerra terminó. Pues en España nos ha ocurrido lo mismo con la COVID-19, que ha tenido un efecto semejante en el sistema constitucional. Ha reforzado la tendencia a empequeñecer las funciones de las Cortes Generales, reducidas a poco más que a legitimar la elección del presidente del gobierno y apoyar sus decisiones convalidando sus decretos leyes. 132 decretos leyes contra solo 116 leyes. Mucho más decretos leyes que leyes. ¿Dónde queda la extraordinaria y urgente necesidad? Más de 3 años hace que se levantó el último estado de alarma y podemos decir que se está confirmando la hipótesis de Churchill. Estas dos decisiones que ahora se quieren tomar, la amnistía para los separatistas y el reconocimiento de derecho a la autodeterminación, están claramente rechazadas por los constituyentes. Ambas cosas tuvieron enmienda y los constituyentes las rechazaron. Por tanto, es difícil entender eso que dicen que cabe en la Constitución, pero si fueron rechazadas por los constituyentes, claramente rechazadas. Pero bueno, siempre hay gente que durante una temporada dicen que no cabe hasta el 23 de julio y ahora dicen que sí cabe. Algunos lo va a tener difícil porque le va a tocar después del Tribunal Constitucional decir lo contrario de lo que ha venido diciendo hasta el 23 de julio. En fin, yo quiero decirle que para mí, en todos los años que yo he estado trabajando políticamente en el Partido Socialista y fuera de él, quiero decir fuera de él, en las instituciones, para mí han sido básicas unas palabras que son citadas con frecuencia. Las palabras que Edmund Burke dirigió a los electores de Bristol en 1774, diciendo, un parlamento no es un congreso de embajadores que defienden intereses distintos y hostiles, intereses de cada uno de sus miembros, que debe de sostener como agente y abogado, contra otros agentes y abogados, sino que un parlamento es una asamblea deliberante de una nación con un interés, el de la totalidad, donde debe guiar no los intereses y los prejuicios locales, sino el bien general que resulta de la razón general del todo. De ahí la necesidad de liberarnos de la dependencia
de los nacionalistas contrarios al sistema democrático que establece la Constitución. Claro, aquel que advierte de estos riesgos le cae una reprimenda. No es agradable anunciarles que consideran un riesgo que en España puedan seguir condicionando las decisiones los pequeños grupos que solo buscan la destrucción de nuestra democracia. Algunos no ven lo que se nos viene encima y otros no lo quieren ver, pero el riesgo existe. Ante el riesgo para la democracia, yo no me resigno y conmigo sé que no se resignan mucho, tal vez muchos de los que están aquí. Las estructuras de los partidos han cambiado hacia la verticalidad. Los debates han desaparecido, pero tengamos esperanza. Esta situación no durará, no puede durar, no debe durar, no durará, porque la libertad y la democracia anidan en el corazón de muchos socialistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Interviene ahora Felipe González. Bueno, ¿a alguien le extrañaría que esté de acuerdo? No parece, ¿no? Compañera y compañero, y a pesar de todo, amigos, cuál es un milagro en los tiempos que vivimos. Yo he leído el libro y no voy a volver a leer ningún libro más que me implique, porque se convierte en un diálogo con el libro. Lo digo sobre todo para que lo lean. Efectivamente, es muy espontáneo, es un chorro de opiniones muy interesantes, muy interesantes y muy variadas. Hay una parte cultural que merece mucho la pena, pero el libro para mí se convierte en un diálogo con una persona con la que he compartido, entre otras cosas, si ves la lista de opiniones sobre los líderes políticos internacionales, he compartido presencia, vida con ellos, etc. Y al final del libro, en el epílogo, dice una cosa que me pasa con frecuencia. Tantas veces se comunica uno con el otro, tiene vivencias compartidas con el otro, que no llega a saber delimitar quién pensó o hizo esto o lo otro. Dice, ¿dónde se queda dentro de ese compartir? ¿Dónde queda uno y otro? Por tanto, es un riesgo leer un libro porque es un diálogo con el libro. Entonces, yo pelearme con un libro y decir, no, esto no fue así, Alfonso, esto fue de la otra manera. Pues me parece, iba a decir una pérdida de tiempo, no es cierto. Es muy divertido leer el libro. Muchas coincidencias y algunas percepciones sobre los mismos temas vividos que no son idénticas. Pero ahora que se habla mucho de la memoria, que uno de la memoria histórica, otro de la memoria democrática, debo decir que la memoria la tiene cada uno, ¿no? Los historiadores se ocuparán de hacer la memoria histórica. Las otras memorias suelen ser bastante engañosas. No son más precisas las que se basan en un diario hecho por la noche cuando termina la jornada, que las que se hacen cuando se ven con una distancia, como tú has hecho algunas, que te permite una perspectiva de análisis. Pero bueno, esto sería meterme en el tema que no están esperando, que es el libro, pero léanlo, pues merece la pena. Realmente merece la pena conocer a la persona detrás del personaje, que es lo que casi nunca se hace. Casi nunca se encuentra uno eso. En lo demás, pues ya digo, yo he hecho mi propio diálogo y he tomado la decisión de que nunca más leeré un libro, Virgilio Dicho y otros tantos, que me afecte. Pues si me afecta me pongo a dialogar con el libro diciendo no fue exactamente así, esto había que haberlo visto. Un lío, una pérdida de tiempo para quien ya no tiene tiempo, claro. Pues somos los viejos, ¿no? Sí. Somos los viejos.
Lo curioso es que vivimos en una sociedad que es la sociedad de la información. Y mientras más información hay, más confusión. Y he llegado a la conclusión de que más ignorancia. ¿Cómo es posible que, siendo la información un bien mostrenco, disponible para todos en las redes, cada vez haya más confusión? Y sobre todo, hay algunos, lo comentaba al entrar, Alfonso, una cosa que me pasó con un tipo venezolano brillantísimo, un hombre muy culto, que después de oír un largo discurso que repasaba el mundo y sus problemas y daba respuestas a todo, decía, está bien lo que dice. Le falta un poquito de ignorancia. Pues yo lo veo aquí, a gente que no ha ganado nunca una elección, que está dando clases de cómo se hace política. La vicepresidenta se destaca mucho en eso. La cantidad de lecciones que le da a Feijóo. Que bueno, es que yo creo que ha cometido unos pocos errores, ¿eh? Y desde luego uno que vienen arrastrando hace mucho tiempo, que es no renovar el Consejo del Poder Judicial. Ese me parece de grandísima envergadura, por no citar otros muchos, me da igual, yo no tengo compromiso más que con mi país, primero, con mi partido después, y después tengo ningún interés personal en nada. Pero ¿cómo se le pueden dar lecciones a un señor que le está ganando elecciones en los últimos 15 años hasta dejarla sin escaño personal? ¿Le va a decir cómo se hace política? Hombre, aproxímate un poco a cómo se hace política, ¿no? Pero bueno. Yo quiero deciros que yo no sé por qué pasa esto en la sociedad de la información, es que te dicen, esto tal, que es la primera vez que hacemos algo juntos. Última de Zapatero. No sé si debo arrepentirme o no, pero hicimos la última de Zapatero. Juntos. Digo, no opino, pero estábamos juntos, dando los dos la cara. Dicen, no es la última. Después ya no he hecho campaña electoral. Ya, la verdad es que no estoy para campañas electorales, ya uno se cansa hasta de eso. Y sobre todo cuando piensa que tiene que hacer una campaña electoral contracorriente, aquella ya lo fue en parte, porque yo estaba diciendo que se nos venía encima una gravísima crisis y la otra campaña decía, no, esto va todo como un torpedo y aquí vamos a superar a Alemania en menos de 15 años en producto per cápita. Y yo estaba asustado, digo, bueno, pues yo voy a decir que se nos viene muy gordo. Lo que digo lo pueden encontrar reflejado, no en que repasen eso, es muy pesado, en el informe que me encargaron los líderes europeos sobre el horizonte europeo 2020-2030. Y entonces pueden ver cómo valoraba entonces, en plena crisis, aquella crisis financiera que nos destruyó tanto y que hizo una reacción, provocó una reacción en la Unión Europea que es exactamente la contraria de ahora. Lo que decía Alfonso, por ejemplo, empezamos un diálogo, pero ahora de otro tipo. Yo he tomado unas notas, me sobra la mitad, como natural, y son notas, ¿eh? No crean que, por ejemplo, todas las cifras que ha dado, pues las tenía resumidas, ¿no? Y que producen un poco de pudor verlas, porque hemos vuelto a los resultados de 2011, antes de que hubieran todos estos que subían como cohetes y caían como piedras. Bueno, pues antes de que ocurriera eso, hemos vuelto a esos resultados, que son resultados que comprometen a los que lo han obtenido en uno o en otro sentido. Por tanto, verán, el Partido Socialista, cosas curiosas, las otras las has dicho ya, estamos jodidos porque estoy de acuerdo con lo que has dicho. El Partido Socialista es el único partido político que queda todavía con su propia sigla de los que negociaron, pactaron y votaron la Constitución, el consenso constitucional. La única fuerza política. Y algunos se extrañará. Dicen, no, pero si constitucionalistas sean, sí, pero entonces el grupo que participaba en el debate constitucional, que era de Manuel Fraga, no la votó. Se han incorporado después y uno tiene que alegrarse, bienvenidos. Algunas veces me dicen que me gusta foros que sean de derecha, pero no me dicen cuáles, porque el otro día me dieron un premio, ¿no? en Sevilla. Se llama Premio Torre del Oro, me lo ofrecieron hace 2 o 3 años.
Y yo, con esa manía de echar la pelota para atrás, digo, bueno, a ver si podemos el año que viene o el otro, y lo aplazamos 2 años. Y caía este año. Y ya este año no podía decir, ni tenía ninguna razón para decir que no, pero un premio iberoamericano, y yo llegué de Chile con Boric, 50 aniversario de Allende, la misma bronca que aquí, pero a 50 años, y más aguda allí, si fue o no un golpe de Estado lo que le ocurrió a Allende, que hacen falta bemoles para que eso se discuta sin sonrojarse, ¿no? Fue un golpe de Estado y, a diferencia del golpe de Estado del 36, aquel triunfó. Y hubo una represión después del triunfo del golpe de Estado, tan brutal como la conocemos. El de aquí no triunfó y nos llevó a una guerra civil de 3 años y a unos pocos años de dictadura y de toda la secuela que eso produce. Por lo tanto, me daban ese premio. Bien, me lo han criticado algunos de los que yo consideraba no solo compañeros, sino amigos del alma. Y daría la impresión de que las autoridades que presidían ese acto, el presidente de la comunidad y el alcalde de Sevilla, los hubiera puesto yo. Digo, ¿por qué los que critican que esté aquí bajo esa presidencia no piensan lo que nos está pasando? Al final, hombre, el principio democrático te debería hacer respetar quién gana las elecciones, te guste o no te guste. Porque tal como van las cosas, o nos metemos todos bajo la cobija de García Páez, o no sé dónde vamos a ir. Lo digo de broma, pero en serio. Dice, tío, quiero que presida el acto uno de los míos. Dice, usted será el que institucionalmente ha ganado. Por tanto, quiero aclarar eso porque fue lo último que pasó. Había un grupo de compañeros en la puerta, a los que fui a saludar, eran compañeros de hace 1000 años, que los conocía a todos. Algunos los abracé y dicen, hombre, no nos hagas esto y no sé qué y tal. Digo, ¿pero qué les hago? Vengo a recoger un premio iberoamericano. Dice, pero bueno, es que lo utilizan desde la derecha. No será porque no diga lo que pienso, sea de derecha o no de derecha. Pero ¿qué responsabilidad tiene un partido que es el único superviviente del pacto constitucional? Miguel Roca le cedimos un puesto en la comisión para que representara ese nacionalismo colaborativo de entonces. Nosotros teníamos 2 puestos en esa comisión y aunque Peces Barba era bastante voluminoso, pero era solo uno. Nos correspondían 2 y el otro lo cedimos. Y UCD tenía 3, que con Fraga hacían 4. Y de los 7, pues eran 4-3, para entenderlo. Algunos de los más espabilados de la época me decían, pues haber hecho mayor número. Digo, sí, podían haber sido 18, pero la proporción hubiera sido la misma. Por tanto, las cosas hay que verlas como eran. Se debatió y se hizo. Imaginaros la responsabilidad que le queda al Partido Socialista siendo el único que queda, no porque los demás se hayan arrepentido. Después se han apuntado otros, incluso otros que nos dan clases de constitucionalismo, pero son sobrevenidos, no son de la época. Y yo les doy la bienvenida. Mientras más haya en defensa de la Constitución, tanto mejor. Y mientras más digan que es, por imperativo legal, estoy dispuesto a votar que voy a defender esto para cargármelo mañana, pues peor para nosotros. ¿Por qué? Porque la Constitución, tenemos una Constitución que algunos dirían es generosa, no, es incluyente. La Constitución no es militante, Uno puede pensar lo que quiera, defender las ideas que quiera, lo que no puede es saltarse la legalidad. Y eso no parece que está claro. Sí, es más, usted no puede pedir que disuelvan un partido o una formación política que pide la autodeterminación. No es posible, la puede pedir. Lo que pasa es que no es constitucional, punto. Igual que la amnistía, no es constitucional. Es un debate jurídico, también es jurídico, también. Yo, respecto de los
opiniones jurídicas en relación con la amnistía, estoy con los que han razonado, y creo que razonado muy contundentemente, que no cabe la amnistía. Y los que han razonado muy contundentemente que no cabe la autodeterminación. Y les voy a contar una maldad, que no se le ha ocurrido a Alfonso, es a mí. Imagínense, si nos tomáramos en serio la amnistía, lo que es la amnistía, porque ahora esta persona que nos da clase de cómo hacer política dice que no, que es un acuerdo social, económico, no sé cuántas cosas más, que después se resume en una ley que nos... La amnistía, no es un concepto oscuro. Dice, la amnistía fiscal. Oiga, no compare. Bueno, pues hablando de la amnistía, yo estoy con los juristas que dicen que no cabe en la Constitución porque creo que no cabe. Pero me preocupa más. La amnistía hace desaparecer el delito, borra el delito. No es que perdona al delincuente, sino que lo borra. Por tanto, lo que hizo es lo que queda como legítimamente hecho, mientras que quien estuvo en contra y trató de corregirlo por el 155, que es un artículo político, no es judicial, y por los tribunales, con mayores garantías que nunca. Han visto un juicio con mayor publicidad, con mayor información, con mayores posibilidades de defensa que el que desarrolló el Tribunal Supremo para calificar la conducta del 6 y el 7, del 16 y 17 de septiembre y del 1 de octubre, en ninguna parte del mundo. Si era un espectáculo de publicidad y de garantías para todos, parecía que se iba a hacer eterno. Digamos que se puede igualar, hacer mejor, no. Resulta que los represores son los que trataban de cortar ese acto de rebeldía que en dos días, se cargaron el Estatuto de Autonomía, se cargaron la Constitución, era su marco de referencia de legitimación. El Estatuto de Autonomía es con el que gobernaban y gobiernan. Se cargaron la Constitución en 2 días. Convocaron un referéndum y proclamaron la República Catalana. No es que lo proclamaran para mucho tiempo, porque yo creo que Puigdemont ya estaba buscando el cajón para salir. Ya estaba buscando. Pero lo hicieron. Y resulta que la amnistía borra eso y le da legitimidad, quitándosela a los que trataron de defender la Constitución, sus valores, el Estatuto y la legalidad. ¿Qué consecuencias puede tener? Puede tener que diga que no necesitan hacer un referéndum, que ya lo hicieron y que lo que se deslegitimó fue la operación del 155 más las sentencias contra ese proceso. Lo pueden decir. Y ahora lo dirían con más razón que, como lo decía esta mañana este señor que estaba en las Cortes presumiendo de que ya estaba pactada la amnistía. Por lo tanto, yo no quiero, ni puedo, ni quiero en este momento responder al gobierno de la nación, porque todavía no sé lo que va a hacer. Y reclaman que necesitan tiempo para saber lo que van a hacer. Sí puedo responder a las preguntas fundamentales que nos plantean ¿quién? Un fugado de la justicia y un perdedor de elecciones. ¿Significa algo que el PSC de Salvador Illa tenga más del doble de representación que cada uno de ellos o que ellos juntos más la CUP? ¿Que tenga más representación? ¿Significa algo? ¿Que se han hecho cosas bien en Cataluña? Sí. Pero si se les ocurre ceder a la tentación de derecho de autodeterminación o de amnistía, aparte de ocurrir esta secuencia que les digo, dice, no, si no van a hacer, lo oigo decir por ahí en los debates, si no van a pedir ahora un referéndum porque lo perdería y no sé cuánto. Digo, oiga, usted no entiende cuáles son los principios. Si no importa que lo pierdan una vez, lo pedirán otra vez y otra vez y otra vez. Lo que aseguro es que no volverán a pedirlo si una vez ganan. Eso ya es mortal, de necesidad. Para nunca más.
Por tanto, créanme, podría analizarlo más a fondo jurídicamente. No es jurídico, el problema es político. Y políticamente lo ha dicho mucho más brillantemente que yo Javier Cercas, mucho más, que vive en Cataluña. Y que les ruego que vean esa teoría expresada en un artículo, que es bastante más brillante de lo que yo soy capaz de expresar políticamente. Ya está con Pedro Sánchez, no hay duda respecto de la actitud, pero no está ni por la amnistía ni por la autodeterminación. ¿Usted conoce algún país democrático que voluntariamente decida introducir un elemento de autodestrucción, de disgregación de la integridad territorial? ¿Habrá algún país que haga algo semejante? Solo hubo uno históricamente, que fue la Unión Soviética, y Stalin los autodeterminaba a todos. Había derecho de autodeterminación. Y Stalin los autodeterminaba, los mandaba a cualquiera, pues, a donde los mandaba. Por tanto, estamos ante un problema serio. Bueno, ¿qué diría el viejo Abril Martorell, con el que se pasó unas cuantas noches, en el mejor sentido de la palabra, Alfonso Guerra, discutiendo y sacando adelante los embarazos constitucionales? Él decía, oye, todavía las cosas no parecen que estén tan mal como para que se decidan a arreglarlas. Claro, la interrogante siempre queda para todos. ¿Están tan mal como para arreglarlas? ¿Hay posibilidad de arreglarlas salvo en la transversalidad? Aquí todas las palabras, todos los conceptos se han confundido. Dice, la esencia de la democracia es el respeto a las minorías, sin duda alguna, porque se parte de la base de que las minorías respetan a las mayorías para tomar sus decisiones. Por tanto, la esencia de la democracia es el respeto a las minorías. Ahora, que las minorías impongan a las mayorías, hombre, es una mala noticia lo que les voy a decir, pero si no hay acuerdos PSOE-PP, no habrá ninguna reforma importante que se pueda llevar adelante. Se tienen que enterar los dos, ¿eh? Si quieren... Si quisieran, y sigo con la doctrina actual del Partido Socialista, la de hoy, la del último congreso al que asistí hace año y medio, si quieren poner en marcha la reforma de la Cámara Alta para acercarla materialmente estamos federalizados, materialmente a un federalismo que defendemos según las resoluciones del Congreso del Partido. Si quieren poner en marcha eso, necesitan la mayoría cualificada que solo dos fuerzas políticas tienen. ¿Sería bueno ponerlo en marcha? A mi juicio, sí. Sería bueno. Sería bueno que la Cámara de Representación Territorial, tengo matices con Alfonso Carvel, a veces lo hemos comentado, que la Cámara de Representación Territorial lo fuera de una buena vez. Que no fuera una segunda Cámara, simplemente que tuviera la representación. Tenemos algunos modelos de referencia. Sí, tenemos, no funciona mal la Cámara de Representación Territorial de Alemania, que tiene una estructura federal, y tenemos una resolución del Congreso de antes de ayer. Si se quiere hacer una política territorial distinta, que se cambie esa resolución del Congreso en otro Congreso. Eso es lo que hacíamos los viejos, que no siempre hemos sido viejos. Les aseguro que no. Por tanto, como ven, es difícil, aunque lo haga con un contexto a esto, y es que yo estoy defendiendo las posiciones del partido, lo que decía antes Alfonso, yo estoy defendiendo las posiciones del partido. Es que me resuena todavía a una persona que respeto tanto como a Salvador Illa, que acaban las elecciones y el mismo día que acaban las elecciones, las últimas, dice, aquí no cabe ni amnistía ni autodeterminación. Es por otro camino que tenemos que seguir dialogando y construyendo convivencia entre catalanes y entre catalanes y el resto de los españoles. Así, 24 horas después de las elecciones, 24 horas después, es que estoy totalmente de acuerdo.
Además, ¿con qué autoridad lo dice ella? Hombre, no mucha, pero tiene mucha más representación y votos que Esquerra Republicana, Junts per Catalunya y la CUP. Yo creo que a Puigdemont lo llaman progresista porque los de la CUP se cargaron a Artur Mas y lo pusieron a él. No, le he dado mucha vuelta a la cabeza y digo, no encuentro otra explicación de que forme parte de una coalición progresista por algo más que porque dependió del voto de unos que se llaman la CUP, que por cierto esta vez no han tenido ninguna representación. Por tanto, de verdad, uno puede defender las posiciones que quiera, con libertad, del Partido Socialista en campaña, que acabe la campaña y la siga defendiendo, y que ahora haya una presión que a veces a mí me dicen, pero es que a ti te han dicho y no sé. Hombre, imagínate, ¿cuántas veces han dicho váyase el señor González? 1000 veces. A mí no me queda ni un rescoldo de rencor. Pero de verdad, nunca me puse en una esquina a llorar diciendo que me están rodeando esta gente. Peleé hasta el último minuto yo y perdí por 300.000 votos, el 1%. Y reconocí que había perdido. Y cuando me preguntaban qué me parecía, pues decía, hombre, hasta yo estaba harto de mí mismo que estuvieran los españoles y perdiera por 300.000 votos, tampoco supone. Por lo tanto, la paradoja que vivimos, Alfonso, es que defendemos las posiciones del partido, a fortiori. Pero como no se oye más que el ruido, la gente no lo cree. La gente cree que no estamos apoyando al partido. No. Estamos apoyando al Partido Socialista, al último partido que queda de los que negociaron el pacto constitucional, que queda vigente. Al Partido Comunista, que hizo un esfuerzo tremendo. Yo nunca hubiera hecho una coalición, y lo sabía muy bien, con el Partido Comunista. Carrillo, cuando lo expulsaron y hizo el PT, vino a verme. Me dijo que la mayoría quería incorporarse, o que todos querían incorporarse al Partido Socialista. La primera vez que revelo esa conversación, el Ateneo no está mal, y dije, de acuerdo, no habrá al contrario, habrá un buen trato y no sé cuánto de gente que conocía, muchos de ellos, los conocía del famoso juicio, menos tú, los demás pueden entrar. Y le extrañó, le extrañó y le dolió. Yo siempre, lo único que faltaba es que entraras tú y se fueran todos los viejos socialistas de acuerdo a lo que pasó entre tú y tu padre. De ninguna manera. Tú sabes que no puedes entrar. Y se hizo así, lo pueden imaginar así. Pero el Partido Comunista lo liquidaron a Carrillo, ellos y hizo el PT. Convergencia y Unión ha quedado reducida al 3%. O a Puigdemont de sustituto. No digo ya a este hombre que dice que hicimos el 23F, pobre que le habrá pasado. Algo le ha pasado. Por tanto, que ya se me está yendo el tiempo, claro. Y además, si siguiera hablando, como decía Paco Gandía, ibas a estar más tiempo sentado que la Virgen de los Reyes. Por tanto, verá, me ha ahorrado mucho esfuerzo, Alfonso. Porque además lo traía preparado, como suele, es riguroso y tal. Bueno, yo tengo los numeritos aquí, un poco más reducidos, pero dicen lo mismo. Miren, aquí no hay posibilidad de hacer ninguna reforma seria si los dos partidos no se ponen de acuerdo. Esa es la voluntad de los votantes. Yo no sé si es la voluntad, porque ¿quién hace el escrutinio uno por uno de los votantes? Que los votantes se han cabreado de la mala gestión hecha por el PP con Vox. Seguramente sí. ¿Que eso ha sido un elemento de movilización? Seguramente sí. Todo esto da igual, pero han votado lo que han votado. Y lo que yo oigo, y el oído lo tengo bien, las piernas no tanto, pero el oído lo tengo bien, es que la gente está harta de decir pónganse de acuerdo y no nos trasladen sus problemas. Dice, pero claro, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo con esta señora que es lo más cerca que tenemos, claro, que da lecciones de cómo hacer política y nunca ha ganado una elección en ningún momento? Que no era capaz de sacar ni su escaño. ¿O cómo vamos a poner de acuerdo de verdad,
no es digno, de verdad, no es digno trasladarse a Waterloo como si uno fuera a ver al emperador del paralelo, pero en la otra dirección. No es digno. Y quien lo hace no puede representarnos. Por tanto, no puede haber amnistía, porque no cabe en la Constitución ni políticamente es aceptable. Mientras más pierde, más chantajean. No podemos dejarnos chantajear por nadie, y mucho menos por minorías en vías de extinción. Por tanto, esto no es posible. Las mayorías se tienen que respetar a sí mismas y tienen que cumplir con sus obligaciones, con sus programas electorales, con sus congresos partidarios. No se pueden dejar arrastrar por nadie. Y los que defendemos esa posición son los que somos cuestionados por no ayudar, dicen. ¿A qué? Que me digan a qué tengo que ayudar. Hasta ahora no me lo han dicho, ¿eh? ¿A qué tengo que ayudar? Porque si me piden ayuda, aclaro esto a quien me lo pida, sin ningún problema. Sin ningún problema, porque nunca he rechazado que alguien me pida hablar. Hombre, me ha dolido cuando alguien me ha pedido hablar, ha dicho que está de acuerdo y después ha hecho lo contrario. Eso me ha dolido en su momento. Así que estoy de acuerdo, Alfonso. Es una desgracia que estemos de acuerdo, porque a ver cómo interpretan que estemos de acuerdo. Yo sé cómo lo van a interpretar. Que estamos viejos, que somos de otra época. Y termino con lo que nos pasó, eso sí, porque te lo he contado y os va a divertir. En el mes de abril, que me lesioné una pierna como un imbécil, fui a Portugal porque me había invitado al Partido Socialista Portugués al 50 aniversario de la fundación de su partido. 50 aniversario. Y el 50 aniversario tenía un lema que tiene su historia debajo. 50 aniversario, una historia con futuro. Una historia con futuro. Era el fruto de una reflexión muy interesante donde estaban todos los viejos del partido, los viejos. Que algunos creen que la vejez es un problema de edad y la vejez es un problema de neuronas también. Pero bueno, tenía la intención de recordarle a los portugueses, después de los errores cometidos antes, que ellos tenían un origen, unas raíces y una historia de la que se sentían orgullosos, que querían recuperar para proyectarla hacia el futuro. Justamente lo que está pasando aquí. Gracias. Bueno, solamente darles muchísimas gracias por su asistencia. Realmente ha sido un acto para recordar, fascinante. Y ahora, quien quiera que Alfonso Guerra le firme un ejemplar, puede acercarse aquí a la mesa y se lo firmará. Muchas gracias.